Hola, ¿cómo están? Qué bonito está, ¿verdad? Gracias a Dios. Mire, pues esto es provisión de Dios. El Señor puso en el corazón de alguien, no voy a decir quién porque a lo mejor se infla. No, yo sé que no, pero gracias a Dios por su provisión. El Señor provee y bueno, no hace daño que se vea bonito, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Bueno, pues yo no creo en las coincidencias, ¿y usted? No por negligencia, Dios lo sabe, de verdad, fue por error humano, pero hubo una confusión en la enseñanza, ¿no? Ya andaba terminando la carta de Hechos y todavía falta un par de capítulos. Entonces, y bueno, voy a hablar acerca de otra cosa, ¿sí? Un tema que ya tenía preparado acá y creo que va a ser de mucha bendición para nosotros, para la iglesia. Y la próxima semana, el próximo viernes, vamos a continuar como vamos en la serie, que ya estamos en la recta final del libro de los Hechos. Ya nos las aventamos. Y bueno, antes de seguir, los niños pueden pasar a la sala, por favor. Y los que nos quedamos, vayamos por favor al Salmo 121. Salmo 121. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Va. Es que aquí casi no me escucho, pero está bien, ¿eh? No hay problema. Si no me escuchan, me dicen. O le dicen a Jeremy para que me suba. Salmo 121. Mire, el Salmo 121 presenta el tema de la protección de Dios en todos los desafíos de la vida. ¿Sí? Este salmo es David quien lo escribe, ¿sí? Según la tradición se le atribuye a David este salmo y fue escrito en el desierto de Parán, poco después de que se enterara de la muerte de Samuel, ¿sí? Entonces, cuando David comprendió que su último amigo influyente había muerto, ¿sí? Su consejero más íntimo, aquel que hablaba de parte de Dios, bueno, se volvió al Señor como el único socorro que le quedaba, ¿no? Y lo expresa en este salmo. Es un salmo que según la tradición hebrea es muy relevante, ¿sí? Los peregrinos que entonaban este salmo eran quienes iban a las fiestas anuales en Jerusalén. Y ellos mientras subían cantaban este salmo, ¿sí? Era parte, hay una lista llamada precisamente los salmos ascendientes, ¿sí? Bueno, este salmo es uno de los más relevantes que se entonaban al subir a Jerusalén. Sí, eran, repito, salmos que entonaban como cánticos los peregrinos mientras subían a Jerusalén para presentar sus ofrendas. Ahora, en el camino hacia Jerusalén, lógicamente había muchos pueblos vecinos que sabían que el pueblo iba a ofrecer y lógicamente llevaban recursos, llevaban animales, los mejores animales. Entonces corrían muchos peligros. Era común que eran asaltados, ¿sí? Era casi de ley, ¿verdad? Y bueno, este salmo precisamente es un pasaje que nos recuerda la profunda y constante vigilancia, gracia y misericordia de Dios para nuestras vidas. Que a pesar de que vivimos en un mundo corrupto, rodeado de un montón de vagos, ladrones, malos, perversos, etcétera, los cuales en algún momento de la vida nos vamos a topar con esa clase de gente, ¿verdad? Que en su momento muchos de nosotros fuimos esa clase de gente y otros se toparon con nosotros, ¿sí? Este salmo expresa precisamente cómo Dios es suficiente para que nosotros confiemos en Él, en nuestro peregrinar en la vida, ¿sí?
Entonces, repito, es un canto que expresa cómo Dios vigilará y cuidará al peregrino y viajero que confiesa al Señor. Sí. Entonces, habla precisamente de eso, ¿no? De un Dios que vigila. Entonces, vamos a leer, dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque podemos expresar nuestro corazón a través de cantos, porque provees el lugar propicio para ello, porque tenemos la libertad de hacerlo como iglesia, como hermanos, como cuerpo en Cristo, Señor, y que podemos expresar esa gratitud que hay en nuestro corazón. El hecho de que nos hayas llamado, nos hayas salvado. Y asimismo, en una actitud de obediencia, de reconocimiento, de alabanza, queremos exponernos a esta porción de tu palabra, Señor, y seguir reconociéndote como aquel Dios digno de confianza, como aquel Dios al cual nosotros podemos descansar, reconociendo que cada uno de sus mandamientos y sus estatutos, que ciertamente te glorifican y ciertamente expresan tu integridad y tu justicia, pero todos y cada uno de ellos, Señor, están puestos delante de nosotros para salvaguardar nuestra vida, para proteger nuestra vida, para cuidarnos, para alinearnos, Señor, porque precisamente todo lo que proviene de ti es bueno y es conveniente, Señor, para nosotros. Padre, que podamos abrazar este texto y más allá de un consejo humano, Señor, que lo que quieres hacer esta noche, lo que quieres depositar en el corazón, que sea sin estorbo, Señor, y que no haya absolutamente nada humano que pueda estorbar, Señor, tu obra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Miren, este cántico o este salmo consiste de hecho en 3 partes. Bien se pudiera dividir en 3 partes. Uno es el peregrino a punto de ir a Jerusalén, que expresa su preocupación por el viaje y se consuela, ¿no? Confesando precisamente esa fe en el Señor, el Creador, ¿verdad? Su ayudador, y eso lo vemos en el versículo 1 y 2, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Eso ciertamente denota confianza, pero asimismo podemos ver preocupación, ¿sí? Es decir, voy a emprender el viaje, sí, y sé que Él me va a ayudar, ¿no? Él es mi socorro. Otra parte, el verso del 3 al 6, es como si otra persona, tal vez un sacerdote, ora por el peregrino. ¿Sí? Se ve, es como si otra persona interviniera en este canto. Y le declara que el Señor que guarda a Israel, ¿sí?, lo protegerá en su viaje. Y es bien interesante porque la referencia de aquel que guarda a Israel precisamente los lleva a la memoria de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Sí. Sí, cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo rescató, cómo Dios lo ha tratado y cómo Dios lo mantuvo, ¿sí? Lo lleva a esa reflexión. Y dice, así como Dios ha guardado a Israel, su pueblo, así también te guardará a ti de manera personal, ¿sí? Y la tercera parte, esta misma persona, como si añade, ¿verdad?, que el Señor le guiará, lo guardará durante toda la vida y aún más allá de esa visita a Jerusalén, ¿sí? No solamente en ese viaje, no solamente en esa presentación de ofrenda, no solamente en ese peregrinar en específico, sino toda la vida, ¿no? Entonces, así que prácticamente, pues ese será nuestro bosquejo. Intentaremos poder aventárnoslo todo, ¿sí? Entonces, la parte central de este cántico es precisamente, consiste en la seguridad de que Dios nunca duerme. Está en el versículo 3 y 4.
y que Él es quien guarda al peregrino aun cuando el peregrino sí duerme. Porque la realidad es que nosotros, por más astutos, por más osados, por más virtuosos que seamos, ¿sí?, siempre tendremos flancos que no podremos cubrir. ¿Sí lo vemos? Pero Dios no. Es decir, a nosotros se nos pueden dormir, ¿verdad? Nosotros podemos quedarnos cortos en cosas, pero Dios no. Sí. Y eso es una bendición, ¿verdad? Entonces, aun cuando nosotros dormimos, el Señor no duerme. ¿Sí? Entonces, como mencionaba hace un momento, la peregrinación a Jerusalén representa el peregrinaje de todo creyente en su camino hacia esa Jerusalén celestial, ¿no? De hecho, hay referencias, ¿no?, en Hechos 11:9, Hebreos 10. Y ciertamente hemos recibido la salvación. Sin embargo, mientras la glorificación futura se lleva a cabo, bueno, peregrinaremos en este mundo rodeados de peligros, ¿sí? Seremos acechados por enemigos, tendremos pruebas constantes, ¿sí? Nuestro cuerpo se afligirá, ¿verdad? Aquí hay 2 cuerpecitos fracturados, ¿no? Propio de la vida. Puede haber seguramente corazones afligidos, dolidos, ¿sí?, expectativas rotas. Hay muchas situaciones por las que estamos viviendo que son propias del peregrinar en esta vida. ¿Sí? Un peregrinar que terminará hasta que el Señor venga o que el Señor nos diga hasta aquí llegaste. Mientras tanto, habrá aflicción. ¿Sí? Mientras tanto, nuestra confianza en el Señor siempre, mis amados, será desafiada. Siempre. Siempre será desafiada. ¿Sí? En Hebreos 11, a partir del versículo 8, de precisamente Hebreos, comienza a hablar de esa fe de Abraham. Se los leo, ¿no? Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El asunto es la fe, es decir, la confianza en el Señor. Eso es lo que nos llevará a actuar, como en el caso de Abraham, por encima de lo natural. Sí, por encima de lo que los demás pueden llegar a hacer o pueden llegar a resolucionar. La semana platicaba con un pastor y él me decía esto: Ángel, somos desafiados a no pensar como el mundo piensa. Y yo me quedé quemando cinta con eso. Y de verdad no lo decía en una cuestión de triunfalista ni sensacionalista, ¿sí? Sino, es cierto, no podemos pensar. Romanos habla acerca de eso, el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, renovad vuestro pensamiento. ¿Y cómo debe ser nuestro pensamiento? Conforme al del Señor. Y el pensamiento de Dios no es como el de este mundo. Y muchas veces nos limitamos a pensar como el mundo piensa. Sí. Y no debemos de pensar así. Es decir, nuestro pensamiento debe de estar conformado, ¿verdad?, al pensamiento de Dios, y para eso necesitamos fe, familia. Necesitamos confianza. Sí. Yo le decía a mi esposa en esta semana, estamos trabajando con jóvenes. Los jóvenes están entrando en una dinámica ahorita en donde ellos están haciendo su investigación, están divididos en grupos. Ahorita están estudiando qué es el arrepentimiento en el Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Sí? Y estamos dejándoles la tarea. Y la idea, yo platicaba con los muchachos y hablaba con mi esposa, es que ellos entiendan que ser cristiano no es venir a sentarse a la iglesia a escuchar enseñanzas. Eso no es el cristianismo. Y la idea es que más adelante, yo no sé ustedes, pero cuando una de nuestras hermanas la semana pasada pedía oración y decía, pues que se levanten personas que vayan y visiten a los enfermos, ¿no? Y bueno, yo estoy convencido, yo sí entendí la revelación de Bogdan, el Señor le estaba haciendo un llamado, ¿no? El pastor Raúl decía esto: no te atrevas a orar por algo que no estás dispuesto a hacer, ¿no? Pero por otro lado, también me hizo ruido a mí, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposa, vamos a empezar a preparar a los jóvenes para ir a visitar a los enfermos. De nuevo, porque necesitamos entender que ser cristianos no es venir a sentarnos a escuchar enseñanzas. Es confiar en Dios. Es poner en práctica nuestra fe. Y eso nos va a llevar a hacer cosas que muchas veces no son comunes en el mundo.
son cosas distintas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Hebreos habla acerca de Abraham, ¿sí?, el padre de la fe, pues no era muy común, no era la norma, ¿verdad? Que alguien pudiendo, ¿verdad?, no tuviera su casa, ¿sí?, no estableciera su reino y su legado, sino que su confianza estaba allá, en el cielo. Él esperaba algo mejor que poder fundar una ciudad en esta tierra, en este mundo, ¿sí? Entonces, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, él hace un comentario respecto al Salmo 121. Él menciona, dice que es un cántico de confianza, dice que ofrece refugio seguro para el creyente en medio de pruebas y tribulaciones. Cito a Spurgeon, dice: ningún mal podrá alcanzarnos, ningún peligro podrá amenazarnos si confiamos en que el Señor, que nunca duerme ni se cansa, guarda nuestras vidas. Está diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Prácticamente lo que dice el Salmo. Sí. Está conceptualizando lo que acabamos de leer en el Salmo. Sí. Pero la realidad es que se oye bonito y es fácil decirlo, pero el momento de llevarlo a la práctica, ¿verdad? Ahí es donde los dientes rechinan y donde las manos se nos hacen largas porque queremos ayudar al Señor y terminamos estorbándolo, ¿verdad? Por parte de mi papá, yo soy el cuarto nieto. Sí. Es decir, tengo 3 primos mayores. Y en su momento, mis 3 primos mayores, pues, tuvieron cierto prestigio donde ellos se movían, ¿no? Y no un prestigio muy bueno. Pero, hablando de barrio, para mí me era muy conveniente ser el menor de mis 3 primos, porque yo me podía mover ahí con mucha seguridad. ¿Sí? Es decir, sabía que de alguna manera tenía la protección de mis primos, porque conocía a la gente de ahí, a los más malos del barrio, ¿verdad? Y no tenía problema, y pasaba por entre medio muy pequeño de gente, pues considerada, para muchos eran de miedo, ¿no? Pero ¿por qué podía yo andar entre esa gente y pasar en medio de esas personas? Porque yo me sentía seguro por mis primos. ¿Sí? ¿Entienden la ilustración? Si tan solo pudiéramos dimensionar, y lo digo desde primera persona, pero si tan solo pudiéramos dimensionar de una manera mucho más clara de quién es Dios y de cómo es que el Señor nos guarda y cómo es que el Señor tiene cuidado de nosotros, estoy seguro, familia, que nuestro peregrinar en la vida fuera con mucha más libertad y mucha más seguridad. ¿No cree usted eso? De verdad. Bueno, este salmo nos asegura que nuestro Dios es nuestro guardián. Qué tremendo, ¿no? Es nuestro guardián. Es nuestro protector incansable. Sí. Es decir, que no se cansa, pues. No, que no lo podemos alcanzar. Desde el primer pasaje, el primer versículo, donde el salmista declara: alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hasta el último, que es el versículo 8, dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Somos llamados a recordar que nuestro auxilio viene del Señor, el creador del cielo y la tierra. No hay circunstancia, no hay adversidad que escape de su cuidado paternal. Sí. Todo está bajo su control. Diga conmigo: todo está bajo el control del Señor. ¿Lo cree? De eso se trata, que podamos crecer en eso, ¿verdad? Ahora, la palabra alzaré está bien interesante. La palabra alzaré es la palabra esa. Y esta palabra también se puede traducir como soportar o sostener. Sí. Y es interesante que el salmista utilice esta palabra en particular. En el hebreo antiguo había otras palabras mucho más comunes para hablar acerca de alzar. Sí. Pero él utiliza esta palabra para referirse a mirar hacia algún lado en específico. Sin embargo, el salmista utiliza, repito, esta expresión esa para referirse a una mirada que es sostenida,
que es soportado, es decir, que se soporta durante un tiempo determinado. Es decir, el salmista está expresando que su mirada es sostenida hacia los montes hasta que viene la respuesta, en este caso su socorro. Sí. Es decir, aquí encontramos una enseñanza muy importante, muy clara, ¿sí? Y una particularidad digna de que nosotros debamos de aprender y aplicar, ¿sí? Y me refiero a sostener nuestra mirada hacia Dios. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta recibir la respuesta que estamos esperando. El problema de muchos de nosotros es que miramos al Señor y no esperamos. Y es interesante porque mi mirada estará sostenida. Ahí. Sostendré mi mirada. Sí. Hasta que venga mi socorro. Y nuestra tentación es que miramos y no tenemos la respuesta que nosotros queremos o en el tiempo que nosotros buscamos, y entonces es desviada nuestra mirada a otras cosas. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Sí? Pedro tuvo fe, Pedro tuvo confianza y le dijo: Señor, si eres tú, haz que camine. Osado Pedro. ¿Cuándo no, Pedrito? Osado Pedro, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que aprender de Pedro, tremendo. Confió en el Señor y caminó, pero después su mirada se quitó del Señor y la puso en la tempestad y tuvo miedo. Sí. Bueno, esta palabra de nuevo, ¿sí? Esta palabra esá es sostener. Sí. Sostener, alzaré, sostendré mi mirada, estará ahí, sí, sostenida hasta que venga mi socorro. Sí. Entonces, hay un dicho que dice, ¿no? Vemos la tempestad y no nos hincamos. No nos distraigamos. Solo Él es quien puede darnos pronto socorro. Solo Él. Sí. Entonces solemos echar mano de muchas otras cosas y cuando los recursos se nos agotan, pues hasta entonces volteamos al cielo, ¿no? Entonces, le puse aquí un comentario, ¿no? Como aquel que hasta que no ve pus y gusanos en la herida va al doctor, ¿no? A veces somos así. Ah, se aguanta. No, ya no, con el pie arrastrado. Ah, se aguanta, ¿no? Ahora, en el mundo antiguo, ¿sí? Los montes representaban un lugar santo, ¿sí? El lugar más alto era una cuestión de creencias, una representación, ¿sí? Era donde más cerca se podía estar del Creador de los cielos. Era la representación, ¿no? Los montes en la Biblia tienen mucha relevancia, ¿sí? Dios lleva a Abraham a sacrificar a su hijo al monte. Dios se presenta a Moisés en un monte. Dios le da la palabra, la Torá, a su pueblo en un monte, ¿sí? Jesús se apartaba al monte para orar al Padre. Es decir, en la Biblia hay cierta relevancia en cuanto al monte, en cuanto a la montaña, ¿sí? Un comentario del Antiguo Testamento menciona que al alzar los ojos a los montes, el salmista no pone su esperanza en los montes en sí. Es claro, ¿no? Sino en el Creador de los montes, ¿sí? Y esta es una expresión de dependencia en Dios. Salmo 124:8 dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Este es un texto, repito, que afirma la idea del desarrollo del verso que acabamos de leer. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice, que hizo los cielos y la tierra. La Biblia está llena de pasajes que nos desafían a confiar totalmente y completamente en Dios y su capacidad de protegernos debido precisamente a su poder. La referencia de el creador de los cielos y la tierra reafirma su poder. Él es poderoso, Él es el creador de todo, ¿sí? ¿Alguna vez ha estado bajo una montaña o un peñasco, está bien dicho, y que se vea y te sientes pequeñito? Nos fuimos el año pasado a Oaxaca. Estuvimos en Hierbelagua y son unas montañas, está muy padre y a la punta de las montañas son como unas costras, ¿no? de salitre y piedra, porque son precisamente
piedra donde hierve el agua o brota agua. Realmente no es agua caliente, pero hay como una, por la parte de un fenómeno natural, ¿verdad? Que parece que el agua está hirviendo. El asunto es que me tocó bajar, ¿no?, en la montaña y estar desde abajo y ver hacia arriba, y es impresionante. Deje usted la bajada, la subida, ¿no? Pero a lo que voy es, somos súper pequeñitos. El salmista dice, el que creó esto tan grande, esto tan poderoso, que me hace ver tan pequeño. Mi confianza está en Él, el creador del cielo y de la tierra. Sí. Me encanta lo que dice Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué tremendo, ¿no? La realidad es que la palabra nos presenta a un Dios fuerte, un Dios poderoso, fiel, justo, eterno, infalible, incansable, digno de confianza, digno de que usted y yo confiemos en Él, que descansemos en Él, al cual podemos acudir confiadamente. Sí. Y es lamentable, ¿verdad?, que muchas veces aquellos que nos decimos hijos de Dios, que tenemos el propósito de ser heraldos de Dios, representantes del reino, manifestemos tan poca confianza, seamos tan desobedientes. Y no lo digo desde una plataforma como un dedo acusador, lo digo desde un desafío hacia mi persona. Sí. Necesitamos expresar más confianza, y no digo de expresar en cuanto a decir, sino a manifestar a través de nuestra vida mayor confianza hacia Dios y buscar menos alternativas humanas. Sí. Tengo problema en el matrimonio y voy con el compadre, voy a terapia, voy a que me alineen los chakras, y es obedecer al Señor, es confiar en el Señor. Pero la realidad es que no confiamos, no descansamos en Él. Hacemos las cosas a nuestra manera. Y el salmista dice, levantaré mis ojos, sostendré mi mirada, los mantendré ahí, no los apartaré hasta ver obrar al Dios creador de todo. Denota perseverancia, mis amados. Perseverancia, mis ojos permanecen ahí. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sí. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? No de aquellas montañas, sino de Jehová. Sí. Y yendo al peregrino, ¿verdad? Aquel que acompaña, ¿verdad? Aquel que lo acompaña al valle, a la distancia. Mi socorro viene de Jehová, mi confianza está en aquel que hizo los cielos y la tierra. Dice el versículo 3 y 4, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y esta porción de la palabra resalta la constante vigilancia de Dios para los suyos. Es decir, no hay momento en que Dios esté inactivo o distraído. No hay momento. Él está siempre atento a las necesidades de su pueblo. Por eso es un Dios justo, porque no se le pasa absolutamente nada. ¿Sí? Y este texto resalta, ¿sí? Cuando nosotros vemos el pasaje, resalta 6 veces el verbo guardar. Y esto tiene como propósito reafirmar que Dios tiene poder para guardarnos. ¿Sí? Diga conmigo, Dios tiene el poder para guardarme. ¿Sí? Y no significa de que lo va a meter a una cajita, ¿verdad? Es de protección. ¿Sí? Para guardarme en todas las circunstancias que atravesamos de la vida. ¿Sí? Verso 3 dice, no se dormirá el que te guarda, ¿verdad? Es decir, contamos con un Dios que no necesita dormir, no necesita descansar, Él vela todo el tiempo. Verso 4 dice, el que guarda a Israel.
Él nos cuida como la niña de sus ojos. Es una expresión que la palabra de Dios usa para referirse a Israel. Sí. Porque nos creó, nos sustenta y nos salva. Ahora, cuando habla acerca de la niña de sus ojos, no habla de una niña chiquita. Sí se entiende, ¿verdad? Es algo muy delicado en el ojo y algo que necesita cuidarse. Sí. Verso 5 dice: Jehová es tu guardador. Dios es nuestro escudo, es nuestro protector contra precisamente las acechanzas del mundo y de Satanás. Sí. Verso 7 dice: Jehová te guarda en todo mal. De nuevo, Dios nos guarda. Sí. Pidamos que Dios nos proteja. Y eso es importante, que nos proteja de tentaciones y de todo aquello que pueda producir mal. Sí. A veces eso es importante, ¿eh? ¿Recuerdan cuando le pidieron al Señor que les enseñara a orar? Uno de los elementos que el Señor utilizó en la oración fue: guárdanos del mal. Guárdanos. ¿Sí? Es decir, es una petición totalmente congruente, puesto que Él lo puede hacer. Señor, guárdame. Confío en que tú puedes guardarme del mal, tú puedes librarme del mal. Señor, guarda a mi esposo, Señor, guarda a mi esposa, Señor, guarda a mis hijos, guarda a mi papá, a mi mamá, etc. Confiando en que Él lo puede hacer. Sí. Verso 7, la parte 2 del verso, dice: Él guardará tu alma. Otra vez. ¿Sí? Él es nuestro guardador, ¿verdad? Dios es el autor de la vida y Él es el que se encarga de preservarla. Sí. Él sabe cuándo. Entonces recordemos, mis amados, que aún la muerte, sí, la muerte actual, pues es un dormir, ¿verdad? De la cual, por la misericordia divina, pues resucitaremos para vivir eternamente con el Señor, y Él es el que tiene el control de ello. Sí. Quizá, y hablo para quienes tenemos la esperanza, ¿verdad?, de la vida venidera, pero si el Señor decide llamarnos, bueno, la palabra de Dios nos insta a que haya gozo en nosotros, ¿verdad? Bueno, orar por aquellos que se están yendo sin el Señor. Es terrible lo que está pasando. La semana pasada se suicidaron 2 muchachos. Tenían de 33, 32 años y otro chavo como de 34. Es terrible. Y gente conocida, sabrá Dios en el mundo cuánta gente está tomando ese tipo de decisiones. Bueno, el enemigo está haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, allí en el verso 3 dice: no dará tu pie al resbaladero. El texto bien se podría traducir de la siguiente manera: no permitirá que tu pie resbale. ¿Sí? Lo que está diciendo. ¿Sí? Ningún mal paso dado en un momento de distracción, ninguna tentación puede destruir el alma que confía y obedece al Señor. Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control. ¿Sí? Y no se trata, ¿verdad?, de engrandecer un falso sentimiento de seguridad, ni tampoco llevar al triunfalismo, no es el punto, pero sí de estimular nuestra confianza firme en cuanto a la fidelidad de Dios, en cuanto a quién es Él. Definitivamente. Entonces, somos desafiados a perseverar en Dios, confiando en Él, así como el peregrino, ¿no?, es desafiado a confiar a que será guardado durante el trayecto de Jerusalén. Imagínense cuántos no fueron tentados a decir: no voy a subir a Jerusalén a presentar mi ofrenda porque es muy peligroso, es imprudente. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Era un acto de fe. ¿Sí lo vemos? Era un acto de fe. Sí, entonces, nuestro descanso ciertamente no se soporta en nuestra posibilidad, sino en esa firme promesa de Dios de que nos guardará. Sí. Ante las circunstancias, ante las adversidades que vienen. Texto conocido, 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida, dice el apóstol Pablo, no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados,
Él mostrará una salida para que puedan resistir. Ahora, ojo, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de una tentación y una prueba son cosas distintas. Sí. Pero generalmente la tentación viene en medio de una prueba. Sí. Raúl menciona esto, ¿no? Cuando se lo he escuchado a Pastor Raúl, no sé quién más lo menciona así, pero generalmente la tentación y la prueba viajan de manera paralela y casi siempre llegan al mismo tiempo. Sí. Es decir, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Pero prueba es quizás un momento de escasez, ¿no? Dios está probando nuestra fe, nuestra confianza en Él. La tentación es robar. Sí. Son dos cosas distintas. Entonces, bueno, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ¿sí? Cuando se encuentren en una situación de tentación, ¿sí? Bueno, Dios provee la salida. Siempre. Sí. Siempre. Entonces es importante que veamos la intención, ¿verdad?, de Pablo en este pasaje. Dios es fiel, es lo que dice. Está exaltando la fidelidad de Dios y muestra su fidelidad resguardando a los suyos. No los exime de adversidades y de tentaciones, de situaciones. Sin embargo, aún en medio de ellas, provee la salida, provee el pronto auxilio a nuestra situación. Esa es la diferencia. Sí. No dará tu pie al resbaladero. Esta es una imagen hebrea que habla de una vida piadosa como un camino, una senda. Sí. Refiere a algo claro, algo recto, algo nivelado. Es decir, Dios te guardará en rectitud. Sí. Salmo 139, 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese es el camino eterno, ¿verdad? Y se refiere a ese camino de piedad, ¿sí?, de rectitud. Aquel que guarda, ¿verdad?, que no nos desviemos. Y tiene una característica: no se adormecerá. Dios siempre está vigilando, ¿sí? Uno, a su creación. Dios tiene cuidado de su creación, ¿sí? Dos, su pueblo. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de su iglesia. Sí, a mí me sorprende, y lo he compartido con algunos de ustedes de manera personal, pero ver cómo Dios guarda a los suyos. Y cómo hay muchos testimonios de gente que dice, pues yo estaba, ¿verdad?, en una iglesia y de repente el Señor empezó a incomodarme y nunca me habían enseñado nada, pero simplemente pues, el Espíritu me incomodó y sabía que por ahí no era, ¿no? Y cómo el Señor empieza a llevar, y no solamente, hablo en ese sentido en cuanto a la doctrina, pero también cómo Dios preserva la vida. Situaciones que nosotros ni en cuenta y que Dios nos ha cuidado y Dios nos ha guardado, y quizá por terceros o por otras circunstancias nos enteramos de situaciones que Dios nos guardó, ¿no? Bueno, Él no se duerme, Él tiene cuidado, ¿sí?, de su creación, de su pueblo, ¿sí?, y cuida a su pueblo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Elías? No como Baal, ¿no? Que Elías decía, está dormido, está haciendo sus necesidades, por eso no te atiende. Grítale más fuerte a tu Dios, báilale más duro, brinca más alto, ¿no? Derrama más sangre para que te conteste. Y nunca contestó Baal. Nunca te contestó. Pero el Dios de Elías sí, ¿no? ¿Y con qué poder se manifestó, verdad? Bueno, porque Dios no estaba distraído. Dios estaba atento. Así como está atento a tu vida y a mi vida, ¿sí? Aun cuando nosotros quizá no podamos verlo y no podamos discernirlo muchas veces y mucho menos entenderlo, eso no compromete a quién es Dios, ¿sabes? Es decir, Él sigue siendo fiel, aunque quizá no respondió como tú quisieras, aunque quizá no contestó como a ti te hubiese gustado que Él contestara. Hay un libro, no recuerdo cómo se llama este brother, pero es un hombre que estuvo encarcelado
debido al gobierno comunista. Y este hombre dice que mientras estaba encerrado tenía mucho tiempo sin ver la luz, en total oscuridad. Cuando veía luz era cada tanto tiempo y era los que estaban custodiándolos, ¿no? Y era para llevarle un poquito de agua, un pedazo de pan. Llegaban y defecaban en su jaula, iba a decir, pues sí, adentro de su cárcel, ¿no? De su prisión. Orinaban ahí y se iban, y eran otra vez días sin ver a nadie. Entonces él oraba a Dios y le decía: Señor, ¿por qué me abandonaste? Yo no te he abandonado, yo soy fiel. Él tenía la posibilidad de públicamente hablar en contra del cristianismo y ser libre, pero él había decidido mantenerse fiel al Señor. Y en un momento de desesperación le dice: Señor, ¿por qué me abandonaste tú a mí si yo he sido fiel a ti? Y dice él que fueron muchas horas, porque él perdía la noción de día y noche. Dice que fue mucho tiempo clamando al Señor, y un día escuchó la voz de Dios. Y el asunto es que lo que el Señor le habló fue: ¿quién eres? Fue lo que él preguntó. Eso fue lo que el Señor le preguntó: ¿quién eres? Y bueno, se desarrolla ahí en el libro, se desarrolla una plática muy particular con el Señor, en donde Dios lo estaba llevando a darse cuenta que no era tan bueno, que realmente no era tan fiel. Pero la conclusión de él, que a mí se me hizo muy interesante, es: Dios no me contestó como yo quería que me contestara. Me contestó a su manera, para enseñarme. Y a veces nosotros vamos al Señor y decimos: Señor, háblame, trátame de esta manera. Pero Dios no nos va a tratar como nosotros queremos ser tratados. Nos va a tratar como Él sabe que nosotros necesitamos ser tratados. Pero necesitamos tener la plena seguridad de que Él nos está cuidando, de que Él nos está guardando. ¿Sí? Entonces nuestro Dios no es como otros dioses. Él no tiene necesidades. En ningún momento Él puede distraerse de atender otras necesidades por nosotros. Jamás, ¿no? Jamás. Fíjense, en la mitología griega hay una historia de un joven llamado, no sé si lo estoy mencionando bien, ¿sí? Pero es Faetón. ¿Han escuchado de Faetón? ¿Sí? O Paetón, es P-H-A-E. Bueno, dice que este joven deseaba conducir el carro del sol. Está muy chistosa esa historia. Era una tarea que se realizaba diariamente por su padre, por Helios, también conocido como Apolos. ¿Sí? Es mitología, ¿eh? No es decir: ay, ¿en qué parte de la Biblia viene? No viene en la Biblia esto, ¿sí? No viene en la Biblia. Entonces, este joven, este semidios, convence a Apolos para que le deje conducir el carro del sol, ¿sí? Y a pesar de las advertencias, no, pues este chavo perdió el control. De hecho, dice que se distrajo, ¿no? Perdió el control y casi destruye la tierra, debido precisamente a su distracción. Y dice la narrativa de esta historieta, de este cómic, que Zeus tuvo que intervenir para salvar al mundo, ¿no? Y pues ahí lo pueden ver en internet, está ahí. De hecho, lo buscan y sale, ¿no? Pero en contraste, familia, nuestro Dios, el Dios de Israel, no se adormece ni se duerme, no se distrae. Su hijo no es un chamaquito que anda jugando con el mundo. Su hijo, Dios mismo, vino al mundo a hacerse hombre, a tomar nuestro lugar y a padecer. Dice que fue tentado en todo. Sí. Y Él intercede por nosotros, porque sabe lo que nosotros pasamos. No es ajeno a nuestra necesidad, no es ajeno a nuestro dolor, no es ajeno a nuestro sufrimiento. Él lo padeció. Él lo padeció. Sí. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
Nuestro Dios no se distrae, no se cansa, siempre está atento a nuestras necesidades. Podemos confiar plenamente en Él sabiendo que su cuidado y su protección son constantes e inquebrantables. Sí. Entonces hay un llamado, familia, hay un desafío constante de Dios para los suyos. Atender su consejo, guardar su palabra por su gracia que está sobre quienes le temen, sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa gracia que está a quienes confían en Él. Sí. Proverbios 3, 21, 26 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Qué interesante, ¿no? Este texto es de mucha bendición, ¿verdad? Cuando te acuestes no tendrás temor, dice, sino te acostarás y tu sueño será grato. Yo antes de llegar al Señor, yo no tenía, mi esposa sabe, para mí durante muchos años el dormir no era mi momento favorito. Siempre nos acostábamos, mi esposa y yo, ella siempre me decía, ay, mi momento favorito, decía, ¿no? Cuando en la noche llegaba a acostarse. Y yo no. O sea, yo realmente, hasta hace un tiempo, ¿no? De un tiempo para acá, sí. Pero no porque no me sintiera cansado, pero no era como que yo decía, qué padre me voy a dormir. No, ¿sí? Pero antes de llegar al Señor, mis noches eran feas. Eran feas. Era atormentado. Seguramente alguno de ustedes experimentó eso también, ¿no? Yo puedo entender esto. Cuando mi vida la entregué al Señor, de verdad, o sea, es grato mi sueño. Duermo a gusto. Sí. Gracias al Señor, ¿no? Y es maravilloso poder experimentar la seguridad y el cuidado de Dios para nosotros, ¿cierto? Bueno, versículos 5 y 6, ¿me ayudan con el piano? Ya estoy terminando. Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Entendamos el contexto, peregrinos, ¿sí? Está hablando acerca de que el Señor les dará la fuerza necesaria y la capacidad para cumplir la encomienda, ¿sí? Van viajando en el día y la noche, ¿sí? Circunstancias, el calor, el frío. A pesar de todo eso, en medio de todo eso, Dios te cuidará, Dios te guardará, ¿sí? Entonces, el pensamiento del salmista es simplemente que tanto de día, de nuevo, tanto de día y de noche, Dios los guardará, Dios guardará a los suyos. ¿Sí? La vigilancia divina no falla nunca, jamás, ¿sí? Nunca. Un comentarista dice lo siguiente: la imagen de Dios como sombra sugiere una protección constante y cercana. Dios está tan cerca como una sombra, siempre presente para protegernos del daño. ¿Alguna vez han estado así con mucho sol hasta encontrar una sombrita? ¿No? Que sientes que te estás como derritiendo así. Otro comentarista dice lo siguiente: dice, la protección de Dios se extiende a todos los peligros posibles. Traiga a su mente un peligro posible en su vida. Sí. Bueno, dice, la protección de Dios se extiende a todos los peligros posibles, tanto visibles como invisibles. En cuanto al comentario del texto, dice simbolizados por el sol y la luna. Sí. Esto es muy interesante. Mira, yo meditaba en este comentario y reflexionaba en eso, ¿no? De cuántas cosas Dios nos ha librado sin que nosotros nos diéramos cuenta. Hace muchos años, Víctor, testigo de eso, íbamos nosotros a una iglesia a Melitón y en un momento nos paramos a comer, normalmente nos parábamos
Es un campo agrícola y hay temporadas de pizca y mucha mosca y era imposible comer en la iglesia porque no podías. O sea, por cada mordida te echabas 3, 4 moscas junto con lo que estabas comiendo, ¿no? Era imposible. Entonces lo que hacíamos era terminar la reunión, atendíamos y nos regresábamos y junto al camino nos parábamos para poder comer. Y normalmente nos parábamos y sacábamos la guitarra y alabamos al Señor. Y resulta, la verdad que detalles no recuerdo muy bien, pero tengo muy presente que una persona estuvo a punto de golpearnos con un bat porque estábamos nosotros cantando y esta persona nos escuchó, ¿sí? Y de entre el camino salió, pero salió quebrantado. Y el pastor oró por él y estuvimos orando por él y él pues confiesa que su intención era golpearnos. Andaba alcoholizado, drogado y él quería golpearnos, pero algo se lo impidió. Y la manera en cómo pudo acercarse a nosotros fue quebrantado. Nosotros ni en cuenta, ni estábamos orando por protección, nosotros estábamos a punto de comer. Pero Dios, nosotros estábamos distraídos, pero Dios no. Nosotros estábamos en lo nuestro, pero Dios no estaba distraído de nosotros. Sí. Qué hermoso es Dios, ¿no? Entonces, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El mismo que es capaz de cuidarnos de una mala caída, es decir, de desviarnos, ¿verdad? Es el mismo que ha de preservar nuestra alma. Sí. Judas 1, 24, 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, dice, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si por el lado humano tenemos la perseverancia, por el lado divino bien claramente tenemos una preservación. Sí. Proverbios 2, 7, 8 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. En ello podemos esperar confiado. ¿Sí? Esta es una verdad contundente. Estamos seguros en Dios. Sí, Él preserva el camino de sus santos. Y bueno, dice: Él guardará tu alma. Qué promesa tan más maravillosa, ¿no? Del cuidado y de Dios. Esta es una expresión que denota precisamente la totalidad de la vida y las ocupaciones del ser humano cuando habla acerca de tu salida y tu entrada. ¿No? Dios guardará tu salida y tu entrada en todo momento, siempre. ¿Sí? Y esa frase significa que Dios nos protege en todo momento, en todas nuestras actividades. ¿Sí? Entonces, pues bueno, Dios es digno de... Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Perseverancia en los santos, ¿no? Bueno, pues vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias. Padre, queremos conocerte más. Queremos
crecer en el conocimiento, Señor, de ti, de tu persona, aún de tu voluntad, crecer en fe. Necesitamos crecer en fe, crecer en confianza, Señor, en ti, en tus promesas, en tu palabra. Que podamos ir a la palabra y que podamos atesorarla, Señor, en nuestro corazón. Que podamos abrazarla sin estorbo, sin prejuicio. Padre, todos los que estamos aquí vivimos diferentes situaciones y diferentes circunstancias. Muchas de ellas nos empujan o pretenden empujarnos fuera de tu voluntad. Pero tu palabra es clara, Señor, y menciona que si nuestro corazón está confiado en ti, Señor, descansamos en lo que tú ya has hecho en nosotros. Aún esas circunstancias, aún esa adversidad, Señor, obrará bien y nos llevará a un crecimiento. Hay diferentes tipos de procesos por los que podemos pasar y por el que nos puedes llevar. Pero al final confiamos, Señor, que si somos tuyos, tú has de seguir haciendo la obra en nosotros. Ahora no queremos, Señor, el día de mañana estar delante de ti y darnos cuenta, Señor, que mucho de nuestra miseria y mucho de lo que pasamos fue precisamente por una falta de respuesta, por falta de fe. No habrá excusa, Señor, porque tú te has presentado fiel delante de nosotros y nunca nos has fallado. Aun cuando nosotros hemos fallado y cuando nosotros nos hemos desviado, cuando nosotros hemos tomado decisiones, Señor, que no reflejan el carácter de un hijo tuyo, Señor, tú has permanecido fiel. Tú nos sigues guardando, nos sigues cuidando, tratas con nuestro corazón y nos llevas al lugar correcto, Señor. No habrá excusa en ninguno de los que estamos aquí, Señor. El hecho de no atender, el hecho de no hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Padre, apelamos a tu obra. Apelamos al fruto, Señor, de tu palabra en nuestro corazón. A lo que tú estás haciendo, Señor. Que se refleje en nosotros el carácter de tu Hijo. Y bueno, para eso hay un proceso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ciertamente el fin no es este mundo. El fin no es estar cómodos acá. No es librar circunstancias acá, no. Ciertamente el fin es eterno, Señor, pero hay una encomienda y es vivir mientras tanto como hijos fieles, como hijos obedientes, reflejando confianza, fidelidad y haciendo lo que tenemos que hacer, Señor, porque tú estás interesado por muchos más, Señor. Hay mucho más tuyos allá afuera. Y en tu soberanía, Señor, te ha placido salvar al hombre, al mundo, a través de la locura de la predicación. Y para eso nos has llamado.
precisamente, Señor, para anunciar tus virtudes, para hablar de cuán bueno eres, Señor, de cuán poderoso eres, de lo que has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe y en confianza, porque ciertamente no podremos, Señor, ser buenos predicadores. No podremos, Señor, reflejar tu carácter. No podremos crecer, no podremos, Señor, madurar si no crecemos en fe, si no crecemos en confianza. Si no te tenemos como un Dios digno de confianza, no podremos, Señor, es imposible. Estaremos topados, Señor, si seguimos buscando las cosas a nuestra manera y seguimos agotando los recursos humanos, Señor, porque no confiamos en ti. Por favor, ayúdanos, Señor, y perdónanos si muchos quizás estamos atorados en eso. Si muchos quizás no directamente lo decimos, pero sí actuamos, Señor, en desconfianza a ti. Y no te tenemos como digno de confianza. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos. Las ganas se van. A veces las circunstancias no son favorables, Señor, pero apelamos a tu obra. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.